Los Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 20. De modo que este era el motivo de vuestra discusión. Murmuró Devon, que le acariciaba despacio la espalda con la mano. Sí. Porque no permitía que Theo. Se detuvo con un suspiro tembloroso. No tengo derecho a que me llamen Lady Trenier. No tendría que haberme quedado en Eversby Priory después, solo que no sabía si podría quedarme la dote, y no quería volver a vivir con Lord y Lady Berwick, y además de eso, estaba avergonzada. Así que mentí sobre lo de ser esposa de Theo. ¿Te llegó a preguntar a alguien si te habías acostado con él? Preguntó, incrédulo. No, pero mentí por omisión. Lo que está igual de mal que la otra forma de mentir. La deplorable verdad es que soy virgen. Una farsante. Se quedó de piedra al notar que Devon contenía una carcajada. No entiendo cómo todo esto te puede parecer gracioso. Lo siento. Se disculpó Devon, pero su voz seguía reflejando diversión. Estaba pensando que, con los arrendatarios, la cuestión del drenaje, los fontaneros, las deudas de la finca y los cientos de otros asuntos a los que me estoy enfrentando. Por fin hay un problema sobre el que puedo hacer algo. Le dirigió una mirada de reproche, y él sonrió. La besó antes de buscar una postura más cómoda, algo más incorporado. Kathleen le puso enseguida las almohadas detrás de los hombros. Se sentó para mirarlo con las piernas medio dobladas debajo de ella, y volvió a abrocharse el camisón. Cuéntame qué pasó, mi vida. Pidió Devon a la vez que le apoyaba una mano en el muslo. Ahora era imposible ocultarle nada. Desvió la mirada y sujetó con los dedos la solapa del canesú. Tienes que saber que nunca había estado a solas con Theo hasta la noche de bodas. Lady Berwick nos acompañó a todas horas hasta después de las nupcias. Nos casamos en la capilla de la finca. Fue un enlace espléndido, de una semana de duración. Se detuvo al ocurrírsele otra cosa. Tendríamos que haberos invitado a West y a ti. Lamento que no lo hiciéramos. Yo, no. Aseguró Devon. No sé qué habría hecho si te hubiera conocido antes de la boda. Al principio, pensó que Devon bromeaba, pero estaba muy serio. Adelante. Le dijo este. Después de la ceremonia, Theo fue a una taberna con sus amigos y se pasó allí toda la tarde hasta bien entrada la noche. Yo me vi obligada a quedarme en mi habitación porque es muy embarazoso para la novia, ¿sabes? Está mal visto que se quede y hable con la gente antes de la noche de bodas. Así que me bañé, Clara me rizó el pelo con unas tenacillas calientes, me puse un camisón de encaje blanco, me senté sola y esperé. Y esperé. Y esperé. Estaba demasiado agitada para comer nada, y no había nada que hacer. Me acosté a medianoche. No podía dormir, solo estaba echada en la cama, poniéndome nerviosa. Devon le apretujó ligeramente el muslo con la mano. Alzó rápidamente los ojos, y al ver la preocupación con que la contemplaba, se derritió por dentro. Finalmente Theo entró en la habitación. Prosiguió. Estaba bebido. Llevaba la ropa sucia y apestaba, y ni siquiera se lavó. Se limitó a quitarse la ropa, y se metió en la cama y empezó a... Kathleen se detuvo y empezó a toquetearse la punta de la trenza. No había forma de explicar la espantosa sorpresa de verse sobada y agobiada, sin oportunidad de acostumbrarse a la sensación del cuerpo desnudo de un hombre. Theo no la había besado. Aunque ella tampoco había querido que lo hiciera. Ni siquiera había parecido ser consciente de ella como persona. Al principio traté de quedarme quieta. Contó. Eso es lo que Lady Berwick me dijo que tenía que hacer. Pero él pesaba mucho y fue brusco. Estaba enfadado porque yo no sabía qué hacer. Empecé a protestar, y quiso acallarme. Me tapó la boca con la mano, y entonces perdí el control. No pude evitarlo. Me resistí y le di un puntapié. De repente, se apartó de mí, con el cuerpo doblado. Le dije que apestaba más que un estercolero y que no quería que me tocara.
Hizo una pausa y alzó los ojos para mirar a Devon con temor, esperando desaprobación o burla. Pero su expresión era inescrutable. Salí corriendo de la habitación y me pasé el resto de la noche en el diván que hay en el dormitorio de Ellen. Continuó explicando. Ella fue muy amable y no hizo preguntas, y a la mañana siguiente me ayudó a remendar el encaje roto de mi camisón antes de que las criadas pudieran verlo. Al día siguiente Theo estaba furioso conmigo, pero admitió que no tendría que haber bebido tanto. Me pidió que empezáramos de nuevo. Y yo. Tragó saliva con fuerza, y confesó llena de vergüenza. Rechacé sus disculpas. Dije que nunca compartiría la cama con él, ni esa ni ninguna otra noche. Bien hecho. Soltó Devon, en un tono diferente a ninguno que le hubiera escuchado antes. Había dejado de mirarla, como si no quisiera que ella viera lo que había en sus ojos, pero su expresión era dura. No, fue terrible por mi parte. Cuando acudí en busca de Lady Berwick y le pregunté qué debería hacer, me respondió que una esposa tiene que tolerar las insinuaciones de su marido aunque éste haya empinado el codo, y que nunca es agradable, pero que el matrimonio es así. Una mujer entrega su libertad a cambio de la protección de su esposo. ¿No debería el esposo protegerla de sí mismo, si es preciso? Le preguntó Devon en voz baja. No lo sé. Respondió Kathleen con el ceño fruncido. Devon se quedó callado a la espera de que ella prosiguiera su relato. Los 2 días siguientes, se marcharon todos los invitados a la boda. Dijo. Fui incapaz de acostarme con Theo. Él estaba dolido y enfadado, y me exigía sus derechos. Pero seguía bebiendo mucho, y le aseguré que no quería tener nada con él hasta que estuviera sobrio. Tuvimos una discusión terrible. Me dijo que nunca se habría casado conmigo si hubiera sabido que era frígida. La tercera mañana, quiso montar a Asad y ya sabes el resto. Devon deslizó una mano bajo el camisón de Kathleen para acariciarle con suavidad el muslo desnudo. La observó con una mirada cálida, lleno de interés. ¿Quieres saber qué habría hecho yo si hubiese cometido el mismo error que Theo? Preguntó al final. Y prosiguió cuando ella asintió prudentemente. Te habría suplicado perdón, de rodillas, y te habría jurado que nunca volvería a ocurrir. Habría comprendido que estuvieras enojada y asustada, con motivo. Habría esperado todo el tiempo que hubieras necesitado, hasta haber recuperado tu confianza. Y después te habría llevado a la cama y te habría hecho el amor días seguidos. En cuanto a lo de que eres frígida, creo que lo hemos desmentido de un modo concluyente. Antes de irme, Dijo Kathleen, ruborizada. sé que un hombre tiene necesidades. ¿Hay algo que deba hacer por ti? Te agradezco la oferta. Aseguró Devon con una sonrisa apesadumbrada en los labios. Pero ahora mismo me duele hasta respirar. Que tú me dieras placer acabaría de rematarme para siempre. Le oprimió con suavidad el muslo. La próxima vez será. Pero no puede haber una próxima vez. Replicó Kathleen en tono sombrío. Todo tiene que volver a ser como era antes. ¿Lo crees posible? Preguntó Devon, arqueando un poco las cejas. Sí, ¿por qué no? Hay ciertos apetitos que, una vez despertados, son difíciles de ignorar. No importa. Estoy viuda, no puedo volver a hacerlo. Devon le sujetó un tobillo y tiró de ella hacia él, a pesar de lo que debía de dolerle hacerlo. Para. Le susurró Kathleen con brusquedad, mientras intentaba bajarse el camisón, que se le estaba subiendo hasta las caderas. Te vas a hacer daño. Mírame. Le había tomado los hombros con las manos. A regañadientes, Kathleen se obligó a mirarlo a los ojos, y sintió un calor que le provocó mariposas en el estómago. Sé que lamentas la muerte de Theo. Dijo Devon en voz baja. Sé que te casaste con él con la mejor de las intenciones, y que has tratado de llorar su muerte sinceramente. Pero Kathleen, vida mía. No eres su viuda, lo mismo que jamás fuiste su esposa. Estas palabras la hirieron como un bofetón en la cara.
escandalizada y ofendida, se levantó con dificultad de la cama y recuperó el chal. Jamás debí confiarte nada. Exclamó. Solo te estoy haciendo notar que, por lo menos en privado, no tienes que cumplir las mismas obligaciones que una verdadera viuda. Soy una verdadera viuda. Apenas conocías a Theo. Replicó Devon, sarcástico. Lo amaba. Insistió. Ah, sí. ¿Qué es lo que más amabas de él? Kathleen abrió, enfadada, la boca para contestar. Pero no le salió ni una sola palabra. Se oprimió el vientre con la palma de la mano al caer en la cuenta de algo horrible. Ahora que la culpa por la muerte de Theo se había mitigado por lo menos en parte, no lograba identificar ningún sentimiento concreto hacia él aparte de la pena distante que sentiría por un total desconocido que hubiera corrido su suerte. A pesar de eso, había ocupado el lugar de viuda de Theo, viviendo en su casa, haciéndose amiga de sus hermanas, disfrutando de todas las ventajas de ser Lady Trelawney. Theo supo que era una impostora. Supo que no lo amaba, antes incluso de que ella lo supiera. Por eso sus últimas palabras habían sido una acusación. Furiosa y avergonzada, se volvió y se dirigió hacia la puerta. La abrió de golpe sin pararse a pensar que tenía que ser discreta, y salió como una exhalación de la habitación. Se quedó prácticamente sin aliento al chocar con una figura corpulenta. ¿Pero qué? Oyó que West decía, a la vez que alargaba la mano para evitar que se cayera. ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? Sí. Le espetó. Puedes volver a tirar a tu hermano a ese río. Se alejó a grandes zancadas antes de que West pudiera contestar. West entró en la habitación principal. Veo que has vuelto a ser tan encantador como de costumbre. Soltó. Devon le sonrió y soltó el aire entrecortadamente, ansioso porque el calor de los últimos minutos remitiera. Tener a Kathleen allí, en la cama, había sido la tortura más exquisita que podía imaginar. Su cuerpo se debatía entre dolores, punzadas y anhelos diversos. Nunca se había sentido mejor en toda su vida. ¿Por qué estaba enfadada? Preguntó West. Da igual, no quiero saberlo. Levantó la silla que había junto a la cama con una mano y la giró. Me debes un par de zapatos. Soltó mientras se sentaba a horcajadas y apoyaba los brazos en el respaldo. Te debo más que eso. Devon dudaba que unos meses atrás West hubiera tenido la fortaleza física, por no hablar de la presencia de ánimo, para sacarlo del río. Gracias. Dijo con sencillez, sosteniendo la mirada a su hermano. Fue un gesto totalmente interesado, te lo aseguro. No quiero ser el conde de Trenear. Yo tampoco. Soltó Devon con una carcajada. Ah, ¿no? Últimamente parece que el papel te va mucho más de lo que habría esperado. West le dirigió una mirada interrogativa. ¿Qué tal las costillas? Fisuradas, pero no rotas. Has salido mucho mejor parado que Winterborne. Él estaba sentado junto a la ventanilla. Al recordar el momento en que los trenes chocaron, Devon hizo una mueca. ¿Cómo está? Durmiendo. Wicks quiere mantenerlo sedado para ahorrarle dolor y mejorar sus posibilidades de sanar como es debido. También nos aconsejó que hiciéramos venir a un oculista de Londres. ¿Recuperará la vista? El médico cree que sí, pero es imposible saberlo con certeza hasta que le hagan pruebas. ¿Y la pierna? La fractura fue limpia, sanará bien. Pero Winterborne estará con nosotros bastante más de lo que habíamos previsto. Por lo menos un mes. Excelente. Así tendrá más tiempo para conocer a Ellen. ¿Vuelves con esas? ¿Pretendes concertar un matrimonio entre ellos? ¿Y si Winterborne acaba siendo cojo y ciego? Preguntó West, con una expresión vaga en el semblante. Seguirá siendo rico. Está claro que un escarceo con la muerte no ha cambiado tus prioridades. Soltó West con sarcasmo. ¿Por qué tendría que haberlo hecho? El matrimonio beneficiará a todo el mundo. ¿Cómo te beneficiaría a ti exactamente?
Pondré como condición que Winterborne haga una gran donación a Ellen y me nombre fideicomisario de las finanzas de su esposa. ¿Y entonces usarás el dinero según mejor te convenga? Dijo West, incrédulo. Madre mía, ¿cómo puedes arriesgar la vida un día para salvar a unos niños que se están ahogando y tramar algo tan cruel el siguiente? No tienes por qué hablar como si fuera a arrastrar a Ellen encadenada hasta el altar. Se quejó Devon, enojado, mirando a su hermano con los ojos entrecerrados. Ella tendrá voz en el asunto. Las palabras adecuadas pueden atenazar a alguien mucho mejor que las cadenas. La manipularás para que haga lo que quiere sin importar lo que sienta. Disfruta de la vista desde tu pedestal moral. Replicó Devon. Por desgracia, yo tengo que tener los pies en el suelo. West se levantó y se acercó a la ventana, desde donde contempló el paisaje con el ceño fruncido. Tu plan tiene un fallo. Dijo. Winterborne puede decidir que Ellen no es de su agrado. Oh, claro que la aceptará. Le aseguró Devon. Casarse con la hija de un noble es la única forma que tiene de ascender socialmente. Piénsalo, West, Winterborne es uno de los hombres más ricos de Londres y la mitad de la nobleza le debe dinero. Aún así, los mismos aristócratas que le suplican que les prorrogue el crédito se niegan a recibirlo en el salón de sus casas. Ahora bien, si se casa con la hija de un conde, se le abrirán al instante puertas que siempre ha tenido cerradas. Devon hizo una pausa con actitud pensativa. Ellen. Sería ventajosa para él. Tal vez ella no lo acepte. ¿Preferiría ser una solterona sin dinero? A lo mejor. Respondió West, malhumorado. ¿Cómo voy a saberlo? Era una pregunta retórica. Claro que Ellen estará de acuerdo en casarse con él. Los aristócratas siempre conciertan los matrimonios en beneficio de la familia. Sí, pero se suele aparejar a las novias con hombres que están a su mismo nivel social. Lo que tú estás proponiendo es rebajar a Ellen vendiéndola a cualquier palurdo de la plebe con los bolsillos llenos en tu propio provecho. No a cualquier palurdo de la plebe. Lo corrigió Devon. A uno de nuestros amigos. West soltó con desgana una carcajada y se volvió hacia su hermano. Ser amigo nuestro no es lo que se dice una buena recomendación. Preferiría que Winterborne se casara con Pandora o con Cassandra, por lo menos ellas tienen el carácter suficiente para plantarle cara. Ellen se sintió feliz y aliviada al saber que la fiesta de Nochebuena y el baile del servicio se celebraría según lo previsto. Se había estado comentando en familia, dada la difícil situación del pobre señor Winterborne en su estado actual de invalidez. Sin embargo, tanto Devon como West habían afirmado categóricamente que Winterborne sería la última persona que querría que se cancelara una fiesta por su culpa, y más cuando significaba tanto para los criados y los arrendatarios que habían trabajado duro todo el año. Seguir adelante con la celebración como estaba previsto sería bueno para la moral de toda la casa, y a parecer de Ellen, era importante honrar el espíritu navideño. Nunca podía haber nada malo en fomentar el amor y la buena voluntad. La casa vivía un bullicio renovado, todos envolvían regalos y hacían preparativos mientras desde la cocina les llegaban ricos olores de pasteles y asados. En el vestíbulo se situaron cestos con naranjas y manzanas, junto con otros que contenían peonzas, animales tallados en madera, comas de saltar y boliches. Me da pena el señor Winterborne, observó Pandora. Ella y Cassandra estaban atareadas envolviendo almendras garrapiñadas en cucuruchitos de papel, mientras Ellen disponía flores en un gran jarrón. Estará solo en una habitación oscura mientras los demás disfrutamos de los adornos que él nos envió. Y ni siquiera puede ver. A mí también me da pena, corroboró Cassandra. Pero su dormitorio queda lo bastante lejos como para que el ruido no lo moleste. Y como el medicamento del Dr. Weeks le hace dormir la mayoría del rato, seguramente ni siquiera sabrá lo que está pasando. Ahora no está dormido, replicó Pandora. Según la señora Churp, se ha negado a tomar la dosis de la tarde. Le tiró una taza de la mano. Le dijo algo espantoso y ni siquiera se disculpó. Ellen dejó de arreglar el gran jarrón de rosas rojas, ramas de hojas perennes,
lirios y crisantemos. Sufre dolores muy fuertes. Dijo. Y seguramente estará asustado, como estaría cualquier hombre en su situación. No seas injusta con él, cielo. Supongo que tienes razón. Admitió Pandora. Debe de ser aburridísimo estar en la cama sin nada con lo que entretenerse. Sin poder siquiera leer. Kathleen dijo que iría a verlo e intentaría persuadirlo de que se tomara un caldito o un té. Espero que tuviera más suerte que la señora Church. Ellen cortó el tallo de otra rosa y lo dispuso en el jarrón con el ceño fruncido. Iré arriba y preguntaré si puedo hacer algo para ayudar. Comentó. Cassandra, ¿te importaría terminar de arreglar las flores por mí? Si al señor Winterbourne le apetece, Cassie y yo podríamos leerle los papeles del Club Pickwick. Se ofreció Pandora. Haríamos las voces de todos los personajes para que resultara muy divertido. Yo podría llevarle a Josefina cuando haya terminado con las flores. Sugirió Cassandra. Es mucho más tranquila que Napoleón, y a mí siempre me hace sentir mejor contar con la compañía de un perro cuando estoy enferma. A lo mejor le gustaría conocer a Hamlet, exclamó Pandora. Sois las dos muy amables. Seguro que el señor Winterbourne agradecerá todo este entretenimiento cuando haya hecho un poco más de reposo. Indicó Ellen, sonriendo a sus dos hermanas, que estaban muy serias. Dejó el comedor y cruzó el vestíbulo, encantada de ver el árbol reluciente. Bajo las ramas adornadas, una criada que barría las agujas caídas tarareaba un villancico. Subió la escalera y se encontró a Kathleen y a la señora Church frente a la puerta del dormitorio de Winterbourne. Ambas estaban hablando entre sí en voz baja con aspecto preocupado y exasperado. He venido a ver cómo está nuestro invitado, dijo Ellen al reunirse con ellas. Tiene fiebre y lo devuelve todo. No puede tomar ni un sorbo de agua siquiera. Es alarmante, explicó Kathleen con el ceño fruncido. Ellen echó un vistazo a la habitación en penumbra por la puerta entreabierta. Oyó un ruido tenue, algo entre un gemido y un gruñido que le erizó el vello de la nuca. ¿Hago llamar al doctor Wicks? Preguntó la señora Church. Supongo que sí, respondió Kathleen. aunque se ha pasado la mayoría de la noche cuidando al señor Winterbourne y necesita urgentemente unas horas de descanso. Además, si no logramos convencer a nuestro paciente para que tome ninguna medicina o agua, no sé cómo lo va a hacer el doctor Wicks. ¿Puedo intentarlo yo? Se ofreció Ellen. No, No. Respondieron las otras dos mujeres a la vez. lo único que le he oído decir hasta ahora al señor Winterbourne son blasfemias. Explicó Kathleen a Ellen. Por fortuna, la mitad son en galés, pero aún así, es demasiado vulgar para ti. Además, todavía eres soltera y él no va vestido decentemente, de modo que ni hablar. Una palabrota salió de las profundidades de la habitación, seguida de un gemido lastimero. La habitación de un enfermo no puede pararme ninguna sorpresa, replicó Ellen, compadecida. Después de que madre nos dejara, cuidé a padre en más de una enfermedad. Sí, pero Winterbourne no es ningún familiar. No está en situación de comprometer la reputación de nadie. Y tú y la señora Church ya tenéis que cargar con muchas cosas. Dirigió una mirada de súplica a Kathleen. Déjame atenderlo. Muy bien. Accedió Kathleen a regañadientes. Pero deja la puerta abierta. Ellen asintió y entró en la habitación. El ambiente era cálido y estaba cargado, la habitación olía a sudor, medicinas y escayola. La figura corpulenta y morena de Winterbourne se retorcía en la cama en medio de un revoltijo de sábanas. Aunque llevaba una camisa de dormir, con una pierna escayolada de rodilla para abajo, Ellen alcanzó a verle las extremidades peludas. Tenía el cabello negro y ondulado. Con los dientes apretados debido al esfuerzo, estaba intentando quitarse las vendas de los ojos. Ellen dudó. A pesar de lo mal que estaba, parecía un animal salvaje, pero al ver lo torpes y temblorosas que tenía las manos, se compadeció de él. No, no. Dijo, y corrió a su lado. Le puso con ternura una mano en la frente,
que estaba tan seca y caliente como una bandeja de horno. Estése tranquilo. Estése quieto. Winterbourne había hecho ademán de apartarla de un empujón, pero al notar sus dedos frescos, soltó un sonido grave y se quedó inmóvil. Medio deliraba de fiebre. Tenía los labios agrietados. Tras apoyarle la cabeza en su hombro para que no se le moviese, le volvió a poner bien la venda de los ojos y se la ató de nuevo. No tire de ella. Le murmuró. Tiene que llevar tapados los ojos mientras sanan. Él permaneció recostado en ella, respirando entrecortadamente. ¿Quiere probar de beber un poco de agua? Le preguntó. No puedo. Alcanzó a decir, desconsolado. Ellen se volvió hacia el ama de llaves, que se había quedado en el umbral. Señora Church, abra la ventana, por favor. El doctor Wicks dijo que mantuviéramos caldeada la habitación. Tiene fiebre. Insistió Ellen. Creo que le iría bien estar más cómodo. La señora Church se dirigió a la ventana. Cuando levantó el pestillo y la abrió, entró una ráfaga de aire gélido que se llevó de inmediato el olor a enfermo. Ellen notó cómo Winterbourne movía el pecho al inspirar hondo. Los fuertes músculos de su espalda y sus brazos se crisparon de alivio y la enorme tensión que lo atenazaba empezó a remitir. Aposentó la cabeza en el hombro de Ellen como si fuera un niño exhausto. Consciente de la poca ropa que llevaba, Ellen no se atrevió a bajar la mirada. Mientras lo sostenía, tomó la taza con agua de la mesilla de noche. Trate de tomar unas gotitas de agua. Sugirió. Al notar que le llevaba la taza a la boca, Winterbourne soltó un tenue quejido, pero permitió que le humedeciera los labios. Como vio que el enfermo no podía hacer más, dejó la taza. Así, eso está mejor. Siguió sujetándolo mientras el ama de llaves se acercaba sin mediar palabra y empezaba a poner bien las sábanas. Ellen sabía que era escandaloso que estuviera de aquella forma con un hombre, y todavía más con un desconocido. Era indudable que Kathleen se habría horrorizado. Pero había vivido apartada de la sociedad toda su vida, y aunque estaba dispuesta a seguir las normas siempre que fuera posible, también lo estaba a prescindir de ellas cuando fuera necesario. Además, aunque Winterbourne era un hombre poderoso e influyente en su vida diaria, en aquel momento estaba muy enfermo y sufriendo, y casi podía pensar en él como en un niño necesitado de ayuda. Intentó dejarlo recostado en las almohadas, pero él se resistió con un gruñido. Le sujetó la muñeca con una mano. Aunque no le hacía daño, Ellen notó la fuerza con que lo hacía. Si quisiera, le partiría los huesos fácilmente. Iré a buscar algo para que se sienta mejor. Dijo con dulzura. Volveré en un rato. Winterbourne permitió que lo dejara apoyado en las almohadas pero no la soltó. Inquieta, Ellen le contempló la mano antes de desplazar la mirada hacia su cara. Tenía la frente y los ojos ocultos bajo las vendas, pero la estructura ósea de su rostro magullado y rasguñado era muy marcada y austera, con los pómulos prominentes y la mandíbula robusta y contundente. No tenía arruguitas de reírse alrededor de la boca, ni ningún atisbo de ternura por ninguna parte. Volveré en media hora, anunció Ellen. Se lo prometo. Winterbourne no la soltó. Se lo prometo. Repitió Ellen. Con la mano que tenía libre, le acarició suavemente los dedos para intentar lograr que los aflojara. Winterbourne trató de humedecerse los labios con la lengua antes de hablar. ¿Quién es usted? Preguntó con voz ronca. Lady Ellen. ¿Qué hora es? Ellen dirigió una mirada a la señora Church a modo de pregunta y ésta se acercó al reloj de la repisa de chimenea. Son las 4. Informó el ama de llaves. Ellen supo que iba a cronometrarla. Y que Dios la ayudara si llegaba tarde. Volveré a las 4:30. Afirmó. Pasado un momento, añadió en voz baja. Confía en mí. Poco a poco, Winterbourne abrió la mano y la liberó. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.